Vamos a hablar ahora de la polémica tras la salida de Patricio Fernández del cargo de coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Conversamos a esta hora con Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y quien entrevistó a Patricio Fernández. Fue esa entrevista que generó las reacciones posteriores. ¿Cómo está, Manuel Antonio? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué le pareció a usted la renuncia de Patricio Fernández? Bueno, yo creo que es lamentable que haya salido del cargo, porque yo creo que él estaba haciendo un muy buen trabajo difícil de proyectar lo que es lo central que tiene que ser el mensaje de la conmemoración, y donde el problema principal es cómo se logra un consenso sobre un tema en el cual el país está dividido. Y Patricio Fernández estaba haciendo lo posible en eso, buscando el consenso, buscando un relato de consenso, pero que se basara en un principio ético que es, a mi juicio, fundamental, y que tiene que ver con el hecho que lo que está en juego es la condena al golpe militar, independientemente de las explicaciones que se quieran dar, de las legitimaciones que se busquen, de las justificaciones. Ese golpe militar jamás debió haber existido. Es el principal crimen de la historia de Chile. El bombardeo de La Moneda es un crimen de lesa humanidad. Entonces, por un lado, se trata de obtener un consenso nacional que permita pensar el país de otra manera a partir de esa condena y por supuesto, de lo que ocurre después, que son las violaciones de derechos humanos. Claro. Quiebre la democracia, terrorismo de Estado en el golpe mismo, el bombardeo de La Moneda es un acto terrorista, y violaciones de derechos humanos para instaurar un modelo económico-social que después podemos decir que se puede tener opiniones distintas al respecto. Pero se trata al mismo tiempo de avanzar en aquello que el presidente ha planteado, que ha sido débil, que son los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sí. Ahora, y Manuel yo Antonio, creo sí, le quiero plantear que algo Patricio porque estaba haciendo eso bien. Sí. Ahora, la diferencia que se produce en la entrevista que usted le hace ahí en la radio de la Universidad de Chile es que Patricio Fernández, en el fondo, él plantea que, de todas maneras, el mínimo común es, por supuesto, repudiar las violaciones a los derechos humanos, pero que, de alguna manera, y es la pregunta que le quiero hacer, ¿se puede obligar a esta altura del partido a todos a condenar el golpe? ¿O es más realista lo que planteaba Patricio Fernández de condenar básicamente las violaciones a los derechos humanos, concentrarse en ese objetivo? Dígame una cosa, ¿se puede obligar a condenar las violaciones de derechos humanos? No. No debería ser. El problema es obtener ese consenso. Y en ese sentido se había avanzado el 2013 algo más que lo que está ocurriendo hoy, que ha habido un retroceso. En el 2013 hubo sectores de la derecha, como sectores de Bópolis, sectores de la UDI que estaban dispuestos a sacar de su declaración de principio el apoyo al régimen militar. Sectores de Bópolis que planteaban que era el momento de señalar que ningún problema, ninguna situación política o de crisis puede justificar la quiebre de la democracia por la vía de un golpe de Estado. Y hoy día yo creo que estamos en un cierto retroceso en esa materia. Pero de lo que se está diciendo es lo siguiente. No se puede, no hay violación de los derechos humanos si no hubiera habido el golpe. La causa de la violación de los derechos humanos es el golpe.
Y en eso, bueno, puede ser que no haya consenso. Yo creo que desgraciadamente no hay consenso. Pero mientras no haya consenso, ese es el dato real. Este país estará dividido. Sí. ¿Cómo debería Este ser? país estará... Sí, ¿Perdón? ¿cómo debería ser la conmemoración? ¿Cómo la imagina usted a partir de este problema que se le genera al gobierno con la salida de Patricio Fernández? Mire, yo creo que hay que insistir en que aquí hay un principio ético de un nunca más. Y ese nunca más es nunca más un quiebre institucional, un quiebre de la democracia por parte de la toma del poder de sectores que están obligados por la Constitución a respetar el poder político y que rompieron ese respeto. Nunca más eso, nunca más la consecuencia de eso, que es la violación de derechos humanos, y al mismo tiempo acciones de fortalecer, profundizar los temas de reparación, verdad, justicia y vuelta, digamos, evitar las repeticiones. Entonces, no hay otra manera. Si esto no logra un consenso, entonces vamos a tener siempre un país dividido. Sí. Piense usted, y eso es un tema básico a pensar, el país estaba profundamente dividido entre el 44,1% y el 55,9% en el plebiscito, donde era Pinochet versus democracia. Exactamente esa misma votación se logró en la elección pasada. En la última elección, sí. En la elección presidencial. Exacto, de Gabriel Boric. El representante en democracia de Pinochet y del pinochetismo, o sea, del golpe militar, era Kast, 44,1. Los sectores democráticos eran mayoría amplia, pero eran 55,9. Entonces el país está dividido. Sí. Manuel Antonio, y usted decía, hace 10 años, el 2013, había apertura de los partidos, al menos de Chile Vamos, de centro derecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta década? ¿Cómo se explica usted de este retroceso que usted mismo relataba respecto a consensos mínimos respecto a los 50 años? Claro, o sea, al acercamiento al consenso mínimo, que tiene que ver no con el nunca más de derechos humanos, que eso se había ido alcanzando bastante, pero básicamente es que no se puede. Ningún actor del país puede, por sí y ante sí, romper la Constitución y romper la institucionalidad democrática. Y en eso, como digo, se había avanzado. ¿Qué ha pasado? Yo creo que el fenómeno Kast, que revive un porcentaje de derecha frente a un candidato de izquierda, y lo que ocurre después con el proceso constituyente y la votación, la elección que ha habido, se ha creado un clima de derecha, y en ese sentido uno dice, es un fenómeno cultural quizá, pero se ha creado un clima de derecha mucho más reaccionario, en el sentido estricto de la palabra reaccionario, y conservador, que el que existía durante los últimos 30 años. En estos últimos 2 años, y sobre todo yo diría en los últimos 2 años, se ha creado eso. Y eso le hace un mal enorme al país, porque en el fondo deja planteado, y ese es el punto central cuando uno dice, ¿por qué la condena al golpe militar? Porque si usted dice, no más, nunca más, violación de derechos humanos, pero no señala la causa, quiere decir que cuando no esté de acuerdo, cuando algo no le guste, podrá haber un actor que diga, bueno, doy un golpe, me tomo el poder. Si es que no hay un consenso de condena a eso. Sí. Y es lo que vamos a quedar atentos. Manuel Antonio Garretón, sociólogo,
Le queremos agradecer esta conversación aquí en Tele 13 Noche, además en esta polémica que se ha generado durante toda esta semana. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Vamos a revisar otras